Mientras los disparos resuenan en las paredes de la mansión, el corazón de Ferit parece salirse del pecho. Corre hacia la puerta mientras el suelo tiembla bajo sus pies. Abidin va justo detrás de él, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de miedo. Cuando llegan, las palabras que salen de la boca del guardia de seguridad destrozan el mundo de Ferit. Seyran ha sido obligada a subir a un vehículo por 2 hombres armados y ha desaparecido. En ese instante todos en la mansión sienten que una parte de su corazón se rompe. Alice Coran, por primera vez en su vida, experimenta una sensación de impotencia absoluta. En sus ojos arde una mezcla de rabia y autoridad, esa autoridad que ni los años han logrado debilitar. Con voz firme y enérgica, da órdenes. Cierren las puertas, dupliquen la seguridad, no dejarán una sola piedra sin mover. Latif, mientras organiza a los empleados, no puede evitar que le tiemblen las manos. Abidin ya se ha subido a su coche y ha salido a registrar las carreteras de los alrededores. Todos se movilizan, nadie sabe qué pensar ni qué temer. Mientras tanto, en el velorio de Oques, Kazm escucha al otro lado del teléfono la voz temblorosa de Sunan: papá, han secuestrado a Seyran. El teléfono se le cae de las manos y su mirada se queda fija, vacía. En su interior, una tormenta de culpa y furia comienza a formarse. Solo alcanza a decir una frase a Semuz: salimos ahora mismo. Esme, llorando en silencio, se sube al coche detrás de ellos. Por otro lado, Seyran está sentada en el asiento trasero de una furgoneta oscura junto a Is. Sus manos están fuertemente atadas, sus labios agrietados. Ann conduce con los ojos ardiendo de odio y deseo de venganza. Is, entre sollozos, le pide perdón mientras Seyran, perdida en sus pensamientos, solo puede susurrar en silencio el nombre de Ferit. No comprende cómo todo ha llegado a este punto. En la mansión, el tiempo parece haberse detenido. Ferit, fuera de sí, se lleva las manos al cabello, grita, golpea las paredes. ¿Quién hizo esto?, ruge. Entonces un pensamiento oscuro cruza por su mente: Doruk, ese hombre nuevo, misterioso, del que nadie sabe mucho. ¿Y si fue él?, murmura. Cuando lo dice en voz alta, Asuman se levanta de inmediato. Doruk no tiene nada que ver con esto, grita. Pero Ferit no escucha. Sus ojos solo reflejan miedo y rabia. Ya no puedo confiar en nadie. Todos son sospechosos. Poco después, Kazm llega a la mansión. Cuando cruza la puerta, sus ojos se encuentran con los de Ferit. Los 2 hombres que durante tanto tiempo fueron enemigos, dejan atrás sus diferencias. Ahora los une un mismo dolor. Seyran ha desaparecido. El silencio reina en los pasillos de la mansión, pero no es un silencio cualquiera. Es el silencio que precede a la tormenta. Todos contienen la respiración. Solo hay un objetivo: encontrar a Seyran. Y esta vez, el tiempo corre en contra de los Coran. Cuanto más piensa Tuk en el secuestro de Seyran, más se apodera de ella una certeza amarga: Mecide está detrás de todo. La duda que le carcomía el alma se transforma en convicción. Está segura de que el odio reprimido durante tantos años ha vuelto a salir a la superficie. El silencio de Mecide, su desaparición, y la sombra que ha dejado tras de sí revelan sus verdaderas intenciones. Atuk comprende que no se trata solo de una venganza, sino de una guerra declarada contra toda la familia Coran. Esa idea convierte su inquietud en una angustia insoportable. No puede quedarse quieta, recorre la mansión una y otra vez, perdida entre el pasado y el presente. Quiere llamar a Ferit, pero se entera de que ya ha abandonado el lugar. En ese instante una profunda sensación de impotencia la invade. Ferit, por su parte, libra una carrera contra el tiempo en la ciudad. Hace todo lo posible por seguir el rastro de Seyran, pero cada pista se desvanece entre sus manos. Su mente se llena de conjeturas, y todas se mezclan entre sí. Entre ese torbellino de pensamientos, un nombre resuena con fuerza: Serter. Recuerda las amenazas del pasado, los juegos que urdió a través de Pelin, las cuentas pendientes que nunca se cerraron. Siguiendo su instinto, Ferit actúa sin dudar. Junto a Abidin y el equipo de seguridad, se dirige a la casa de Serter. Derriban la puerta y se encuentran con un silencio que lo dice todo. La expresión de sorpresa en el rostro de Serter no alcanza a disimular la gravedad de la situación. Ferit ordena registrar cada rincón de la vivienda.
Las maletas preparadas, el pasaporte sobre la mesa, todo indica que planeaba escapar. Pero no hay ni una sola pista de Seyran. Desesperado, Ferit neutraliza a Serter y decide mantenerlo bajo vigilancia. Mientras tanto, la llegada de Kazm a la mansión intensifica aún más la tensión. Desde el momento en que supo que su hija había sido secuestrada, la ira contenida dentro de él se ha vuelto incontenible. Su instinto de padre se mezcla con un doloroso sentimiento de culpa. No haber podido protegerla lo destroza por dentro. Su mirada refleja todo el peso de los años y del remordimiento. Al cruzar la puerta, esas emociones reprimidas estallan con fuerza. De pronto, la mansión entera se convierte en un campo de batalla emocional. Alice y Fakat, Esme y Atuk son arrastrados por el caos. Las palabras de Kazm no son una acusación, sino un grito desesperado que retumba por toda la casa y rompe cualquier intento de calma. Y Fakat siente la presión de estar en medio del conflicto. Aunque no tiene una participación directa en el secuestro, percibe que todos la miran con desconfianza. Quiere defenderse, pero cada palabra suya solo alimenta el desorden. La rabia de Kazm, la preocupación de Esme y el intento de control de Atuk chocan entre sí. Nadie escucha a nadie. La casa entera se sumerge en el caos. Atuk intenta imponer de nuevo su autoridad como señora de la mansión, pero la tormenta que se ha desatado lo impide. Todos los corazones laten al mismo ritmo, miedo, furia y desesperanza. Una sola noticia sobre Seyran bastaría para calmar el ambiente, pero el silencio se hace cada vez más pesado. El tiempo corre en contra de los Coran. Mientras la desesperación de Ferit resuena en las calles de la ciudad, en la mansión solo queda un silencio denso y asfixiante. Ese silencio anuncia la tormenta que está por venir. Y todos comprenden, al fin, que esto no es una coincidencia, sino el comienzo de una vieja venganza que ha vuelto desde el pasado. Cuando Seyran y Is llegan a la finca tras un largo y tenso viaje, el paisaje que las recibe parece esconder una tormenta detrás del silencio. En medio del polvoriento patio, Mecide las espera erguida, como una maldición surgida de las sombras del pasado. Las profundas cicatrices que marcan su rostro son como un sello grabado con años de dolor y odio. Los ojos de Seyran se encuentran con los de Mecide y el tiempo parece detenerse. Un escalofrío recorre su cuerpo. El hecho de que Agna, aquel en quien alguna vez confió, forme parte de un juego tan cruel destruye por completo su fe en las personas. En los ojos de Agna se mezclan la ira, el arrepentimiento y una oscura sensación de deber. La decepción reflejada en la mirada de Seyran lo sacude, pero el odio que ha crecido dentro de él es más fuerte que cualquier otra emoción. Is no logra comprender del todo lo que está ocurriendo, pero al ver el miedo dibujado en el rostro de Seyran, siente como su corazón se encoge. Mecide, en cambio, se mantiene frente a ellas con la serenidad de quien ha esperado toda una vida por ese momento. Su cuerpo está cubierto de quemaduras, pero su espíritu sigue intacto, y su ira, viva. Cada paso que da resuena como un eco de la venganza que ha cruzado los años para llegar hasta ese día. El rencor que guardó durante tanto tiempo ya no conoce límites. En sus ojos, la sangre de Atuk debe pagar con sufrimiento, del mismo modo que su propio cuerpo fue condenado a arder. Mientras tanto, en la mansión reina un silencio absoluto. El rostro de Atuk está pálido, su respiración entrecortada. El miedo que guarda en el corazón ya no puede ocultarse. El secreto que lleva cargando durante años se ha vuelto demasiado pesado para esconderlo. De pie ante todos con la voz temblorosa, abre las puertas del pasado. En ese instante nadie se atreve a respirar. Atuk confiesa que en su juventud, Mecide fue la mujer elegida para casarse con Alice Coran, y que la envidia la consumió hasta los huesos. Esa envidia, dice, se transformó con el tiempo en un odio que sobrepasó los límites de la razón. Ciega por los celos, ordenó que Mecide fuera arrojada viva a un pozo lleno de cal, creyendo que había muerto allí. El silencio que sigue es absoluto. Todos en la sala quedan paralizados. Latif baja la cabeza, las manos de Esme tiemblan, Suna no puede pronunciar palabra. Oran empieza a cuestionar todo lo que ha aprendido en su vida. Y Fakat se queda inmóvil con el horror y el asco reflejados en sus ojos. Alice Coran parece convertido en piedra. En lo más profundo de su corazón estalla una tormenta, aunque su rostro permanece impasible. Le cuesta aceptar que la mujer con la que ha compartido tantos años escondiera una historia tan oscura.
Una sombra cruza su mirada, es la mezcla de la decepción y el arrepentimiento. Cuando las palabras de Atuk terminan y el silencio vuelve a apoderarse del salón, todos sienten el mismo miedo en el pecho. Ese secreto no es solo un pecado, es el origen de una maldición. La ira de Mecide ha regresado desde el lugar donde fue enterrada. A la misma hora, en la lejana y desierta finca, Mecide le revela a Seigran toda la oscuridad de su pasado. La luz pálida del sol hace aún más visibles las cicatrices de su rostro. Abre el cuello de su vestido y muestra su cuerpo cubierto de quemaduras. Cada herida cuenta una traición, un dolor, una vida truncada. Seigran siente en la piel el vacío y la furia que habitan en el alma de aquella mujer. Mecide le relata cómo Atuk, en su juventud, la envidió, cómo la hizo enterrar viva y cómo sobrevivió milagrosamente. Su historia no es solo una venganza, sino el renacer de un fantasma. Seigran se estremece. Piensa que este ciclo de odio debe terminar de una vez. Pero en los ojos de Mecide no hay ni el más mínimo deseo de detenerse. Para ella, todos son culpables. Todos los descendientes de Atuk deben pagar el precio de su sufrimiento. En ese momento Seigran siente al mismo tiempo miedo y compasión. Comprende que la venganza que consume el alma de Mecide no solo destruirá el pasado, sino también el futuro. Pero ya es demasiado tarde. La batalla que Mecide ha comenzado no cambiará solo el destino de una noche, sino el de toda una familia. Ferit siente en lo más profundo el valor de cada segundo que pasa mientras lucha contra el tiempo para salvar a Seigran. Sus pasos resuenan en las calles oscuras de la ciudad, marcando el ritmo de su rabia y de su impotencia. En sus ojos brilla una esperanza que se apaga poco a poco, pero en su corazón arde todavía la resistencia de un amor que se niega a morir. Mientras busca sin descanso una pista que lo conduzca hasta ella, un solo nombre retumba en su mente: Surter. Las sombras de los negocios ocultos que éste había mantenido con Agne en el pasado han vuelto para atormentarlo. Ferit está decidido a romper su silencio. Siente que Surter sabe más de lo que aparenta y que, de algún modo, el camino hacia Seigran pasa por sus manos. La casa de Surter está envuelta en una frialdad y un silencio amenazante. En cuanto Ferit cruza la puerta, el ambiente cambia. Su mirada firme y su presencia imponen respeto sin necesidad de palabras. Clava los ojos en Surter, pero en el rostro del hombre no hay ni miedo ni remordimiento. Por más presión que recibe, no suelta palabra. Cada pregunta de Ferit se estrella contra un muro de silencio, cada intento se pierde como un eco vacío. La tensión crece y de repente la puerta se abre de golpe. Kazm entra en la habitación. Su rostro endurecido refleja una furia contenida durante años, sus pasos llevan el peso de un pasado violento. Ha resucitado la parte más peligrosa de sí mismo. Ahora se mueve con la sangre fría del antiguo hombre de respeto que fue, dispuesto a cruzar cualquier límite para salvar a su hija. Se coloca al lado de Ferit, pero a diferencia de él, no oculta sus emociones. En sus ojos hay una determinación tan feroz que hasta la muerte dudaría en enfrentarse a ella. Cuando se planta frente a Surter, su mirada es una amenaza muda, letal. Por primera vez el rostro confiado de Surter se tambalea, aunque sigue resistiéndose. La paciencia de Kazm se agota. Saber que su hija está siendo arrastrada a un destino oscuro alimenta su ira como fuego en las venas. Ferit, a pesar de ver la rabia de Kazm desbordarse, intenta mantener la calma, pero la desesperación lo ahoga cada vez más. El rostro, la voz y la risa de Seigran lo persiguen en cada sombra de la ciudad, mientras las calles vacías parecen compartir su angustia. Los hombres enviados por Abidin registran todos los rincones, revisan las cámaras de seguridad, los teléfonos no dejan de sonar. Y aún así, no hay ni una sola señal de Seigran. En la mansión, el tiempo parece haberse detenido. Todos esperan en un silencio cargado de miedo, mientras las paredes parecen absorber la tensión. Kaya nota cómo Suna se encierra cada vez más en sí misma. Su mirada está perdida, sus pensamientos dispersos. Incapaz de contenerse, se acerca a Kaya y le susurra su sospecha. Cree que Ifakat y Semuz mantienen una relación. La revelación deja a Kaya helado. Su mente, su corazón y sus recuerdos se confunden de golpe. El hecho de que Semuz siga casado con su madre, Nuket, convierte esa sospecha en una traición insoportable. Suna no tiene pruebas, pero su intuición es fuerte.
Las miradas de Semuth, la inquietud reciente de Ifakat, y el ambiente enrarecido lo dicen todo. Kaya intenta aparentar serenidad, pero la rabia comienza a arderle por dentro. En ese momento, la mansión se convierte no solo en el escenario de la desaparición de Seyran, sino también en testigo silencioso de la descomposición de las relaciones dentro de la familia. Mientras todos tienen la mirada puesta fuera, en el destino incierto de Seyran, dentro de la casa empieza a gestarse otra tormenta. Ferit continúa su búsqueda sin detenerse un instante. En su pecho carga con el peso insoportable de la ausencia de Seyran. Hasta su aroma ha desaparecido de la mansión, dejando tras de sí un vacío silencioso. Ahora, Ferit y Kazm están unidos por el mismo propósito. Pertenecen a mundos distintos, pero en ese momento comparten un mismo juramento. Si es necesario, cruzarán el fuego, si hace falta, derramarán sangre. Ya no se trata solo de una búsqueda. Es un ajuste de cuentas. Y esa cuenta ha empezado a escribirse en el silencio de la noche. Mientras Esme camina por los pasillos de la mansión como una sombra, el peso del silencio parece aplastarla y cada rincón, cada ruido, le recuerda la ausencia de Seyran. El dolor en su pecho crece con cada minuto que pasa y las lágrimas se deslizan sin control por sus mejillas. Cuando ya no le queda fuerza para resistir, deja a un lado todo su orgullo y va en busca de su única esperanza, Ferit. Al llegar a la puerta, sus piernas flaquean y la tormenta que lleva en el corazón se desborda en sus ojos. Toma las manos de Ferit y con la voz temblorosa le suplica que salve a su hija. En ese instante todo el peso oculto en la desesperación de una madre cae sobre los hombros de Ferit. Ferit se derrumba al oír sus palabras. La ira que lleva acumulando durante días se vuelve incontrolable. Salvar a Seyran ya no es solo una misión, es una cuestión de existencia. Su corazón arde con una mezcla de rabia, dolor y miedo, y el silencio que domina la mansión alimenta aún más la tormenta que lleva dentro. La quietud de Alice Coran, su falta de acción, erosiona la imagen que Ferit siempre tuvo de él. El poderoso patriarca se ha convertido en una sombra silenciosa. Ferit no puede aceptar esa pasividad. Ya no puede contenerse y se planta frente a su abuelo. En toda la mansión solo se escucha su voz cargada de furia. Para él, la inacción de Alice mientras la vida de Seyran pende de un hilo es una debilidad imperdonable. En su mirada no hay solo enojo, sino también la tristeza de ver derrumbarse la admiración de toda una vida. En ese instante dos generaciones, dos formas de orgullo, chocan. El lazo entre ellos se resquebraja, no con palabras, sino con un silencio que lo dice todo. Pero antes de que esa tormenta se disipe, una nueva sacude la mansión. Al amanecer, Kaya nota que Semuth sigue allí. Una inquietud inexplicable se apodera de él. Camina en silencio hasta la habitación de Ifakat, y sin pensarlo abre la puerta de golpe. Lo que ve destruye cualquier rastro de confianza que le quedaba. Semuth e Ifakat están en la misma cama. El mundo se detiene por un instante y en el siguiente estalla la furia. Los gritos llenan los pasillos, los puños vuelan, los insultos se mezclan con el eco de los pasos. Kaya arrastra a Semuth fuera de la habitación y con ese acto todos los secretos guardados durante años en la mansión salen a la luz. Al poco tiempo Alice Coran se entera de lo ocurrido y su rabia se desata. Su cuerpo envejecido tiembla, pero su voz vuelve a sonar con una autoridad implacable. Durante años ha dejado claro que en su casa nada ocurre fuera de sus reglas, pero este escándalo rebasa sus límites. Se enfrenta a Ifakat y con una sola frase pone fin a todo: ya no tiene lugar en esa casa. No permite réplicas, da sus órdenes con dureza. Ifakat intenta contener las lágrimas, pero el dolor se refleja claramente en sus ojos. Alice ordena que Semuth sea encerrado en el almacén. No es solo un castigo, sino una advertencia para toda la familia. En la puerta, Gulgun aparece con las maletas de Ifakat en las manos, como si hubiera esperado ese momento durante años. En su rostro hay una sonrisa helada de triunfo y en sus ojos la venganza del pasado. La mujer que fue silenciada y menospreciada por tanto tiempo ahora contempla la caída de su rival. Deja las maletas en el suelo con un gesto altivo mientras una mueca irónica se dibuja en sus labios. Ifakat siente que todo su mundo se derrumba, el orden que construyó durante años se desmorona en un solo instante. En ese momento la mansión Coran vuelve a temblar. Tras sus muros salen a la luz todos los sentimientos reprimidos y todos los secretos guardados.
Cada corazón carga ahora con una herida distinta. Seyran sigue desaparecida, pero dentro de la casa ya nada es igual. El silencio que antes reinaba se ha roto y esta vez anuncia no solo la tragedia de una pérdida, sino la desintegración de toda una familia. Gulgun finalmente ha dejado salir toda la rabia que había enterrado durante años y la amargura que había alimentado en silencio. La expulsión de Ifakat de la mansión no es solo un ajuste de cuentas para ella, sino también un punto de inflexión. Con ese momento resurgen su orgullo reprimido y su deseo de venganza. La paciencia de una mujer que fue despreciada y subestimada durante tanto tiempo al fin da sus frutos. Gulgun ya no es simplemente una esposa o una madre, se ha convertido en una figura fría y calculadora en el centro de los juegos de poder de la mansión Corán. Su silencio durante años fue la máscara de una resistencia que nadie supo ver. Y ahora esa resistencia ha dado paso a un plan de venganza meticulosamente trazado. El golpe maestro de Gulgun se revela cuando se descubre que ella fue el nombre oculto detrás del escándalo ocurrido la noche de bodas de Alice Corán. Mientras todos creían que la responsable de aquella humillación era Mecide, la verdaderamente tras las sombras era Gulgun. Un pacto secreto entre ambas mujeres cambia por completo el equilibrio de poder. Gulgun acepta que a cambio de la liberación de Oran de prisión, Mecide deje la cabeza de un carnero en la cama de los recién casados. Ese acto es un mensaje directo a Atuk y a todo el orden de la casa. Miedo, vergüenza y caos se entrelazan, pero para Gulgun es el momento de cobrar la deuda del pasado. Ese plan une por un breve tiempo los caminos de dos mujeres consumidas por el rencor. Mecide ha cargado durante años con el fuego de la venganza, mientras Gulgun ha luchado contra el cautiverio silencioso de su propia vida. Lo que las une es el odio hacia un mismo enemigo, aunque por razones diferentes. Mecide busca vengar la juventud y el cuerpo que Atuk le arrebató, y Gulgun quiere redimirse del desprecio y la humillación sufridos. Sin embargo, esa alianza pronto se transforma en veneno. Ambas saben lo peligrosas que son la una para la otra. En la mansión ya nadie confía plenamente en nadie. Cada palabra, cada mirada, cada silencio se convierte en una amenaza. En medio de esta red de intrigas, Agn continúa moviéndose bajo la sombra de su madre. Siguiendo las órdenes de Mecide, somete a Seyran a una presión psicológica constante. Para él, Seyran ya no es una enemiga, sino un símbolo de expiación. Hacerla pagar por los años de sufrimiento de su madre es, en su mente, una misión sagrada. Sin embargo, la fuerza interior de Seyran aún no se ha quebrado. Su silencio bajo el cautiverio no es rendición, sino calma antes del momento oportuno. Seyran logra sembrar por primera vez la semilla de la duda en la mente de Agn. Le recuerda la oscuridad que rodea la muerte de Okes y sugiere que la acusación contra Oran pudo haber sido parte de un plan. Deja entrever que Mecide podría estar detrás de todo. Sus palabras resquebrajan las certezas de Agn. El joven, que durante años creyó ciegamente en su madre, comienza a sentir una grieta en su interior. El silencio de Mecide, los detalles omitidos, las inconsistencias en sus relatos empiezan a resonar en su cabeza. Esa duda que nace en Agn marca un punto de quiebre que cambiará el rumbo del juego. Ya no solo tiene que rendir cuentas ante su madre, sino también ante su propia conciencia. A medida que el plan de venganza de Mecide crece, la lealtad de su hijo se debilita. Esta fractura no solo reduce el poder de Mecide, sino que también rompe el frágil equilibrio que quedaba en la mansión. La casa Corán deja de ser un hogar para convertirse en un tablero de ajedrez. Cada movimiento tiene un precio, cada jugada deja una víctima. Todos son portadores de un secreto y viven bajo la sombra de una traición. Gulgun, Atuk, Mecide, Ferit, Kazm y los demás combaten contra sus propios pasados, sin darse cuenta de que giran alrededor del mismo desastre. Y en el centro de esa tragedia se encuentran los que más aman. Porque en esta mansión, el amor rara vez ha sido un refugio, casi siempre ha sido el comienzo del precio más alto que alguien puede pagar. Abidin y Kazm han sido durante años hombres de dos mundos opuestos. Pero esta vez, el destino los ha reunido en el mismo bando. Cuando la vida de Seyran está en juego, todas las viejas enemistades, los orgullos y los resentimientos pierden sentido. Ambos saben en el fondo que un solo momento de duda podría tener consecuencias irreversibles. Aunque la información que obtuvieron de Serter no es del todo confiable, deciden aferrarse a ella como a un rayo de esperanza.
Abidin se centra en los hechos con una mente analítica, evalúa cada detalle con precisión y busca conexiones lógicas. Kazm, en cambio, se guía por la experiencia, el instinto y las corazonadas que le ha dado la vida. A veces chocan entre sí, pero nunca olvidan que comparten el mismo propósito. Los dos logran localizar a algunas personas que en el pasado trabajaron con Serter. Son individuos que formaron parte de la red oscura de Agni Mecide, y que luego desaparecieron sin dejar rastro. Cada uno se ha dispersado por distintas ciudades, llevando vidas nuevas y falsas identidades. Gracias a la planificación meticulosa de Abidin y a la intuición aguda de Kazm, la investigación avanza paso a paso hasta descubrir una serie de incoherencias. Esas contradicciones revelan las huellas de los planes que Mecide ha ejecutado en secreto durante años. A estas alturas, para Abidin y Kazm, encontrar a Segran ya no es solo una misión, es una responsabilidad personal. Mientras tanto, la noche cae sobre la mansión y el silencio la cubre como un velo pesado. Ferit está solo en su habitación, atrapado entre 1000 pensamientos de impotencia. Quiere intentarlo todo, pero no tiene ninguna pista que seguir. A medida que pasan las horas, la desesperanza se adueña de su corazón. Mira la pantalla de su teléfono con los ojos vacíos, sin saber qué más hacer. En ese momento se oye un golpe en la puerta. Esme entra. A pesar del cansancio reflejado en su rostro, aún conserva un destello de esperanza. Al ver el estado de Ferit, su corazón se encoge. Con la mirada de una madre que no puede soportar la incertidumbre sobre el paradero de su hija, le pide que le cuente lo último que sabe. Ferit está a punto de hablar cuando de pronto el teléfono vibra. El sonido de la notificación corta el aire. Sus manos tiemblan al ver el nombre que aparece en la pantalla, Segran. Su corazón se contrae. Esme da un paso atrás, conteniendo la respiración. Ferit abre el mensaje y comienza a reproducirse un audio. El sonido que llena la habitación los paraliza a todos. La voz de Segran, cargada de miedo, resuena con un eco metálico que corta el alma. Cada palabra, cada respiración, es un cuchillo que se clava en el pecho de Ferit. Su voz se convierte en un susurro entre la desesperación y la esperanza. Los ojos de Ferit se llenan de lágrimas, su aliento se detiene. Esme se cubre la boca con las manos y retrocede. En sus ojos hay una mezcla de horror y dolor indescriptible. Las piernas de Ferit ceden, el mundo parece detenerse a su alrededor. El grito ahogado de Esme rompe el silencio y su eco se extiende por toda la mansión. Latif, Attuk, Gulgun, Suna y los demás acuden corriendo, presa del pánico. Nadie dice una palabra. Todas las miradas se fijan en el teléfono sobre la mesa. En los últimos segundos del audio se escucha la voz de Segran gritando con desesperación, y luego un silencio absoluto. Ese silencio se convierte en un velo de luto que cubre toda la casa. Ya nada volverá a ser igual. El mutismo helado de Alice Coran se mezcla con la furia contenida de Gulgun. Las lágrimas de Suna caen sobre las manos temblorosas de Attuk. Todos comparten el mismo miedo. ¿Sigue viva Segran? Pero para Ferit, aquella voz no significa el final, sino un llamado. Un fuego vuelve a encenderse en sus ojos. El aire de duelo que pesa sobre la mansión se transforma en una determinación silenciosa. Para él, aún hay esperanza. La voz de Segran resuena en su interior como un juramento. La carrera contra el tiempo ha comenzado, y esta vez perder no es una opción. El estrés, el cansancio y la desesperación que Ferit lleva acumulando durante días finalmente vencen a su cuerpo. En el silencio de la noche sus pasos, que resonaban por los pasillos de la mansión, se detienen de golpe. Un dolor punzante en el pecho lo hace tambalear y caer al suelo. Su respiración se corta, su mano tiembla al llevarla al corazón. La diabetes que ha mantenido bajo control durante años reaparece, desatada por el colapso emocional que vive. En el instante en que se desploma, un grito resuena en toda la casa y pone a todos en movimiento. Abidin es el primero en llegar. Se arrodilla junto a él y le toma el pulso, mientras el miedo reemplaza la preocupación en su rostro. Intenta mantenerlo consciente mientras pide ayuda. Aguanta, Ferit, aguanta, repite sin cesar. Al fondo del pasillo, Suna observa la escena apoyada contra la pared, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. Ni siquiera se atreve a tragar saliva. Ver a Ferit en ese estado le provoca una oleada de arrepentimiento y terror.
En la mente de todos resuena la misma pregunta: ¿y si Ferit también desaparece? La desesperación reflejada en el rostro de Abidin no se debe solo al miedo del momento, sino también a la impotencia que lo consume. No haber encontrado a Seyran y ver cómo Ferit se apaga poco a poco frente a sus ojos lo destroza. Para él, Ferit es más que un amigo, es un hermano. Pero ni Ferit ni Seyran tienen derecho a rendirse. Mientras tanto, en otra parte de la casa, se prepara algo distinto. Alice Coran, con el rostro endurecido, reúne a los hombres de la familia en su despacho. Todos sienten su ira en el ambiente. Cuando el silencio se impone, Alice toma la palabra. Su voz es baja pero firme. Ya no hay espacio para el miedo ni para las excusas. Harán lo que sea necesario para encontrar a Seyran. Si hace falta, gastará toda su fortuna, sacrificará a sus hombres, pero no permitirá que una nueva mancha de vergüenza caiga sobre el apellido Coran. Kazm, al escucharlo, siente una calma extraña. Saber que ese hombre con quien tantas veces había chocado, ahora lucha por su hija con la misma determinación, despierta en él un profundo respeto. Inclina la cabeza en silencio, agradecido. En ese momento las viejas rencillas se disuelven, y solo queda un entendimiento tácito entre dos padres que comparten un mismo dolor. Poco después, uno de los hombres de Abidin llega con una noticia. Tras días de rastreo, han localizado la finca donde se oculta Agn. El hallazgo devuelve la esperanza a todos los que llevaban tanto tiempo buscando en la oscuridad. Abidin actúa de inmediato. Kaya y Kazm se unen a él para planear la operación. Preparan las armas, los vehículos se alinean en el jardín. La mansión se llena de una tensión expectante. En ese momento Ferit, que hace poco había perdido el conocimiento, empieza a reaccionar. Su rostro pálido muestra el esfuerzo de quien intenta regresar a la vida. Lo primero que viene a su mente es un solo nombre: Seyran. El peso de no haberla salvado todavía lo oprime. Reúne todas sus fuerzas, se levanta con dificultad y tambaleándose, se dirige al jardín. Al salir, ve a Abidin y a los demás preparándose. Aunque su cuerpo está débil, Ferit quiere estar allí. No pueden irse sin mí, piensa. Acelera el paso y corre hacia ellos. Pero justo en ese instante se cruza con Alice Coran. En el rostro del anciano hay tanto enojo como miedo. Solo la idea de perder a su nieto lo aterra. No puede permitir que vaya a un enfrentamiento en ese estado. Cuando Ferit se entera de su decisión, estalla. Sus palabras son el desahogo de años de frustración, pero Alice ya no actúa movido por los sentimientos, sino por la razón. Con una sola orden, llama a sus hombres. Por más que Ferit se resista, lo retienen y le impiden salir de la casa. Para protegerlo, Alice ordena encerrarlo en el almacén. Para Ferit, es una segunda prisión. Mientras en el exterior todo se prepara para la batalla, él queda solo en una habitación oscura. El aire del depósito es denso, el silencio asfixiante. Ferit apoya la mano en la pared, intentando respirar. En su mente resuena una sola frase: Seyran está allí, y yo aquí. Desde fuera se escuchan los motores, Kazm, Abidin y Kaya ya han partido. Su corazón late con fuerza, una tormenta de rabia, miedo y desesperación lo consume. Solo en la oscuridad, Ferit aprieta los puños y hace un juramento en silencio. Promete que nadie le arrebatará a Seyran, que la sacará de la oscuridad cueste lo que cueste. Ese momento no es una derrota, sino un renacimiento. Afuera comienza una guerra a vida o muerte, adentro, el corazón de Ferit sigue latiendo por ella. Sefika, incapaz de soportar por más tiempo los gritos de auxilio de Ferit que resuenan en los pasillos durante aquella noche de silencio absoluto en la mansión, siente que algo se rompe dentro de ella. Su voz le atraviesa el corazón. Durante años ha obedecido las reglas, el orden y la autoridad de Alice Coran, pero en ese instante todo eso pierde sentido. La imagen de Seyran aparece ante sus ojos, su sonrisa, su inocencia y el peligro que ahora la rodea. Para Sefika, lo correcto y lo incorrecto ya no existen. Dejar a Ferit atrapado en aquella desesperación sería traicionar su propia conciencia. Con las manos temblorosas, toma las llaves en silencio. Mientras atraviesa los pasillos oscuros de la mansión, su corazón late con fuerza. Cada paso es una herida a los años de lealtad que la ataron a esa casa. A medianoche baja al almacén sin ser vista.
Se detiene frente a la puerta y escucha desde dentro la voz apagada de Ferit. Cuando la abre encuentra a un hombre exhausto, pálido, pero con una determinación ardiente en la mirada. Los ojos de Ferit no dicen gracias, pero la llama que arde en ellos lo dice todo. Sefika baja la cabeza y rompe el candado. En cuanto la puerta se abre, Ferit sale sin pronunciar palabra, se sube al coche y el rugido del motor rompe el silencio de la mansión. Las luces de los faros atraviesan la oscuridad mientras él avanza con el último hilo de esperanza hacia Seyran. A esa misma hora, Abidin, Kazm y Kaya ya han llegado a la finca. Pero lo que encuentran los deja sin aliento. La casa está casi vacía. Los pocos objetos dispersos revelan la prisa con la que fue abandonada, una comida a medio comer, una silla caída, el polvo cubriendo el silencio de las habitaciones. Todo indica que Agni y Mecide han huido llevándose a Seyran. El ánimo decae, la esperanza se apaga. Oran, a diferencia de los demás, explora la casa en silencio. Nota una ligera hendidura en la pared. Se acerca, pasa la mano por encima y escucha un leve sonido desde el otro lado. Presiona con cuidado y se abre una puerta secreta. Desde dentro llega una respiración débil. En la oscuridad aparece el rostro pálido de Is, encadenada de las muñecas, casi inconsciente. Oran, sorprendido, se arrodilla, rompe las cadenas y la saca de allí. En los ojos de la joven hay miedo, y en sus labios, un agradecimiento silencioso. En ese momento Abidin logra contactar con Ferit. Al oír su voz al otro lado del teléfono, Ferit siente que el aire se le acelera. Abidin le dice que sabe hacia dónde podría dirigirse Agni. Sin responder, Ferit gira el volante y acelera, abriéndose paso entre la oscuridad. El viento se mezcla con el rugido del motor, y su expresión se endurece. Ya no es un hombre movido por el miedo, sino por una furia contenida. Poco después, el coche de Agni aparece frente a él. Ferit cruza su vehículo en el camino, y ambos se detienen con un chirrido metálico. El aire se tensa, en cuestión de segundos, el lugar se convierte en un infierno. Ferit se enfrenta a los hombres de Agni con una determinación inquebrantable. Los disparos desgarran la noche, el polvo y el humo se mezclan, y lo único que queda en pie es la voluntad de Ferit. Cada movimiento suyo es un reflejo del amor que siente por Seyran. En poco tiempo logra neutralizar a todos los enemigos. Solo quedan 4 personas, Ferit, Mecide, Agni y Seyran, que yace herida en el suelo. Su respiración es débil, su rostro pálido. Abre los ojos y al ver a Ferit, una calma profunda la invade, aunque no logra hablar. Agni apunta su arma hacia ella, su dedo tiembla sobre el gatillo. Ferit da un paso al frente con lágrimas en los ojos y el corazón a punto de estallar. Lo mira suplicante sin orgullo ni miedo, solo con la desesperada petición de un ser humano a otro: no lo hagas. Agni está a punto de cumplir el odio que su madre ha alimentado durante años, pero no puede disparar. Sus manos tiemblan, su respiración se vuelve errática. El miedo en los ojos de Seyran despierta el último destello de humanidad que queda en él. Baja el arma y empuja a Seyran hacia el suelo. Ferit se lanza hacia adelante y la cubre con su cuerpo. La que rompe el silencio es Mecide. Su furia acumulada durante años estalla. Insulta a su hijo, lo llama cobarde. En sus ojos solo queda odio. Considera la duda de Agni una traición, una humillación. Su voz llena la noche con un eco de rabia y desesperación. Sus palabras destrozan algo dentro de Agni. Ser despreciado incluso por su madre lo desarma por completo. Su orgullo se quiebra, y una mezcla de ira y vacío invade su mirada. Sus dedos vuelven al gatillo. De pronto 2 disparos rompen el aire. El primero alcanza a Mecide, el segundo hace caer a Agni. El silencio regresa. La noche se llena del olor a pólvora y a tragedia. Mecide y Agni han puesto fin con sus propias manos a una venganza que los consumió durante años. Seyran, inconsciente, cae en los brazos de Ferit. Él la mira y las lágrimas resbalan por sus pestañas, pero ya no son de miedo, sino del eco de un amor que se niega a morir. El último sonido que se escucha en la noche es el eco lejano de las sirenas. Todo ha tenido un precio, y aunque la batalla ha terminado, ninguna herida ha comenzado aún a sanar.